Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Estamos en Mateo 8, 5 al 13. Mateo 8, 5 al 13. En la Biblia, en los Nuevos Testamentos, siempre vemos que la gente se admiraba de Jesús por su autoridad, se admiraba por su doctrina, se admiraba por sus prodigios, señales, y siempre era Jesús el admirable, y así mismo la Biblia dice que llamará su nombre Dios fuerte, príncipe de paz, admirable, están dentro de sus nombres. Pero el único sitio en la Biblia donde es Jesús el que se admira es en el caso del centurión romano. Y por eso que el título de este mensaje es El hombre que maravilló a Jesús. Y es hermoso ver por qué Cristo se maravilló con este hombre. Se maravilló, dice la Escritura, por su fe. Por su fe, que en todo Israel no había la fe que tenía este hombre. Vamos a ver que es digno de aplicar de este pasaje a nuestra vida. Y en primer lugar, este hombre acudió a Jesús rogando por otro. Estaba enfocado en el problema de otro. Veamos, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vemos que es un centurión. Un centurión es un soldado, un oficial que tenía bajo su mando 100 hombres. Los judíos aborrecían, tenían antipatía por los romanos, porque los romanos tenían su yugo sobre Israel y los sometían. Pero estamos viendo que el centurión, que normalmente eran soldados arrogantes, que despreciaban las colonias y las conquistas que hacían a los que vivían allí, le rogó. Estamos viendo de un hombre humilde. Un centurión rogándole a un judío implica humildad. Él podía dar órdenes a un judío, podía exigir, tenía el mando y el poder para hacerlo, pero aquí lo vemos rogando. La sensibilidad también vemos de este hombre, este centurión, porque dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Él está rogándole al Señor que atienda y que sane a un criado. En la Biblia, criado es sinónimo de esclavo. El esclavo era una cosa. Cuando yo estudié derecho, en el derecho romano, cuando estudiamos la esclavitud, el esclavo era una cosa. Un criado enfermo era una cosa que ya no servía. Él perfectamente podía comprar otro criado. Era desechable, pero él en verdad ama a su criado, es parte de su familia. Es una persona sensible que está buscando hasta el último recurso por salvar a su criado. Formaba parte de su casa. Ahí en Lucas podemos ver que dice que los ancianos le preguntaron a Jesús, versículos 4 y 5, que es digno que le concedas esto. ¿Le concedas qué? Que sanes al criado de él, porque él es un hombre que ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es un hombre, se ve que el centurión estaba buscando a Dios. Él sabía que Dios estaba manifestado a través del pueblo judío y hasta colaboró en edificar una sinagoga. Es digno que le concedas esto. Entonces estamos viendo un hombre, ahí en Lucas, versículo 2, dice que él amaba a este criado. Dice que a quien quería mucho. Estamos ubicando a un hombre sensible, un hombre que ruega, no es arrogante. ¿Qué diferencia? ¿Qué es modelo a seguir?
A veces a una persona tú le das una jerarquía en un trabajo, aunque sea mínima, y se le sube el puesto a la cabeza. Qué fácil somos tomados por la soberbia con un poquito de promoción. De la noche a la mañana cambió. Y este centurión ruega a Jesús. ¿Cómo le llegamos nosotros a Cristo? ¿Cómo llegamos y oramos al Padre? Oramos rogándole en humildad. Pero digno de destacar también es su sensibilidad hacia su criado. Mucho menos que una empleada doméstica que tengamos nosotros, de que a veces la consideran a la sirvienta como algo también de uso y de poco respeto. Este era un esclavo que estaba muriendo, moribundo, porque Lucas dice que él estaba a punto de morir, es decir, que estaba en sus últimos momentos. Y en sus últimos momentos está recurriendo, buscando el último recurso de apiadarse de Dios, de Jesucristo. Entonces estamos viendo aquí a una persona sensible al más débil. Ahora con la experiencia que tenemos con el pueblo Nove, nosotros tenemos que tener sensibilidad hacia el hermano más débil. Hay recursos que aquí se pierden, hay comidas que se botan. Increíble, comidas que se botan. Yo compartía el café con una de las indígenas y ella guardó el vaso desechable mío. No lo botó, lo guardó. Una persona que me pide una bolsa de basura porque lo necesita. La basura, yo boto la basura y me puedo quedar con la bolsa. Porque pensaba que nosotros también guardábamos la bolsa. Tenemos que ser sensibles. Nos molesta inclusive que los mendigos nos piden dinero en las paradas, ahí en los semáforos. Pero el creyente no puede cerrarse. No puede cerrarse porque Dios cambia a través del Evangelio y no podemos esperar que el mundo se complique trayendo nosotros libertad a los cautivos. Y a mí me impresionó francamente. Y a veces uno se puede cuestionar cuál será la iglesia más débil. Porque en Apocalipsis, Jesucristo habla de Esmirna como una iglesia, tú dices que eres débil, pero eres fuerte en el Señor. Una persona que hace largas caminatas para ir a una conferencia, que los conferencistas somos nosotros. Nosotros nos traímos. Pastor, usted me puede permitir que usted me permita entrar en su carro, no importa atrás, para llevarme a Tolé y de ahí, porque son 2 días más para regreso. Yo ahorré para tener la plata para después de la conferencia irme en transporte. ¿Me puede sacar hasta allá? Dice, y le pregunto yo, oye, si son 2 días de camino, cuando duermes y te agarra la noche, ¿cómo es eso? Dice, no, a veces me toca dormir en las sabanas, me toca dormir en un valle, y yo pongo simplemente el plástico, la manta, la mochila, me pongo de rodillas y le digo, Señor, cúbreme en la noche. Me voy con mi mujer y ahí dormimos, para llegar a un campamento. Y yo pensé francamente que el campamento que íbamos a tener nosotros ahora para febrero, de los jóvenes, es Survivor. Y yo te digo, es vergüenza. En realidad nosotros vivimos a veces en un confort que ni siquiera tenemos conciencia de eso. Y quiero decirle que lo que vamos a tener en febrero son 5 estrellas a lo que vivimos allá. Y ahí tiene su chácara, su Biblia, su himnario, el Nove, su cuaderno de apuntes y una agenda. Una agenda. Nosotros comenzamos a llenar la agenda en enero, ya en marzo se nos olvidó dónde la dejamos. Sí, bueno, y resulta que aquí tenemos a nuestras hermanas mexicanas que están invitando a la iglesia a una capacitación de APEN. Allá también estaban invitando a una capacitación de niños y todos sacaron su agenda. ¿Cuándo es? Junio 17. ¿A cuánto? Al 19. Todos. Apuntando en la agenda. Tomando apuntes de todo. Y lo guardaron en su chácara. A pie. Yo quiero ser como el centurión, estar sensible a las necesidades de los que están más debilitados.
Pero también nosotros necesitamos reforzar muchas cosas que nos descalifican como hijos de Dios, que no estamos alumbrando como debe ser, que estamos despreciando o despilfarrando recursos que Dios nos ha permitido disfrutar. Y así puedo hablar. Voy a tomar el centurión y a forzar el mensaje hacia la experiencia de la sensibilidad del centurión hacia el criado. De ver, por ejemplo, que el nobe es un hombre machista, un hombre que camina adelante, la mujer atrás, un hombre que si va a caballo, él va a caballo y la mujer a pie. La mujer carga las cosas, él nunca tiene afecto con sus hijos. Y ustedes verán a esos hombres hablando de sus esposas. Usted conociera, pastor, a mi esposa. Ah, mi esposa, qué preciosa mi esposa. Todos hablan de su esposa, enamorados de su esposa. Oh, mi esposa. Aquí está mi esposa. ¿Qué yo haría? ¿Cómo estaría yo si no tuviera a mi esposa? No es el macho que sujeta, doblega, destruye a la mujer. Ya no estamos hablando. Jesucristo cambiando una cultura ancestral, una cultura dominante, sojuzgante. Dice, yo no le permito a mi esposa llevar una carga que yo pueda llevar. Y entonces cargan a sus bebés, cargan a sus niños, están jugando con sus niños, cuando saben bien que cuando ese niño nace, quizás el único beso que le dan es cuando nacen. De ahí no lo voltean a ver. Entonces el Señor cambia la cultura. Tenemos que estar sensibles buscando la manera de que el Señor nos use con el potencial de un centurión, que tenemos el poder, la disponibilidad de hacerlo, y si no lo hacemos es pecado. Pecado. La escasez de alimentos. Miren, varias mujeres, muchas mujeres, líderes, no fueron a la conferencia porque estaba muy caro el campamento de 7 días, porque costaba $3. $3 el campamento. Cuando vemos un arroz con guandú y no había un día que hubiera una proteína, hermano. Pollo ni sardina, bueno, uno con sardina. Hubo una de pollo, pero ese pollo fue partido en la cantidad inimaginable de piezas y de pedazos que pueda existir. Yo no sabía que el pollo pudiera admitir tanto división. Estamos en el campamento, hay una satisfacción de tener un campamento, unas 3,5 hectáreas, 4 hectáreas, no sé cuántas podrá tener, es nuestro campamento, pero un campamento sin cabañas, porque eran las toldas azules tiradas, amarradas a los árboles, durmiendo en el suelo. Nuestro campamento, están llenos de árboles. Cuando nosotros vamos al campamento, estamos peleando por las cabañas. Y todas las cabañas tienen baños y servicios sanitarios. Y todo. Yo quiero Mateo, o quiero Lucas, o quiero Corintio. Y qué vergüenza en realidad. Yo francamente, a mí me dice una hermana, pastor, vino cansado. Yo no puedo decir eso jamás de los jamases. A mí me da pena decir que estoy cansado. Pena, vergüenza. Entonces estamos viendo a este centurión rogando a nuestro Señor Jesucristo con humildad. Y vamos a ver en segundo lugar que el centurión le concedía a Jesús la autoridad superior con su sola palabra. Era un militar. Versículos 8 y 9. Acuérdense que estaba a punto de morir sus criados. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Esa palabra, los ancianos que fueron donde Jesús para abogar para que Cristo también sanara a su criado, dijeron, Él es digno de que le concedas este milagro, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mereces, es conveniente, porque es un hombre ayudador y generoso.
Él es digno de que lo ayudes. ¿Y cómo comienza el centurión? Yo no soy digno. No soy digno. Es igual que la palabra que usó el hijo pródigo cuando acude a su papá y le dice: papá, yo no soy digno de que me llames tu hijo. Es que el hombre, cuando estamos valorando la maravilla de fe, y tenemos que captar cada mínimo detalle para ver el perfil de por qué Cristo se maravilló de esta fe. No soy digno, humildad. Hay personas que se sienten que ellos merecen todo. Igualmente Juan el Bautista decía: yo no soy digno de desatar ni aún la correa de su calzado. Digno. Se nota, es una cualidad, la humildad de la persona arrepentida. De la persona que reconoce que Cristo le ha perdonado su maldad y que no lo merecía. De la persona que reconoce la gracia del Señor. Yo no soy digno, Señor. Él es centurión, tiene poder, tiene mando. Y entrar bajo el techo mío, como centurión, sería aceptar que tú estás bajo mi mando. No entres bajo mi techo, porque tú eres la autoridad superior. Estar bajo el techo de alguien es estar bajo la administración de alguien. Los hijos deben sujetarse a sus padres porque están bajo el techo del papá y la mamá. Y la Biblia nos llama a sujetarse. Los hijos deben sujetarse y obedecer a los padres. Pero el centurión dijo que no. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Di la palabra. Tu palabra es autoridad. Di la palabra. Y mi criado, ¿qué? Sanará. Ahí está. La cualidad de una fe sin ver. No es necesario que usted venga y toque a mi criado para que se sane. Basta que diga la palabra. Y eso es lo que nosotros, eso es fe también. Creer sin ver. Creer que la palabra de Dios tiene poder. Que creemos que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios que nos hace renacer. Creer que la palabra es un sí y un amén. Que Dios no miente cuando dice su palabra. Solamente di la palabra. Tú eres la máxima autoridad. Eres el comandante en jefe de todos nosotros. Di la palabra. ¿Por qué? Dice el verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis hombres, bajo mis órdenes, soldados. Yo soy un hombre bajo autoridad. Tengo superiores. Tú eres mi superior. Y yo digo a este, ve y va. Yo digo la palabra, venga acá. Y él viene. ¿Por qué? Porque mi palabra tiene poder para ordenarle a él. Porque yo estoy sobre la autoridad de él. Y si le digo a otro, ven, y viene. Dice, si le digo a uno, ve, él va. Y si le digo al otro, ven, él viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Yo tengo gente bajo mi mando. Pero yo también estoy bajo autoridad. ¿Saben que la fe tiene que ver con sujetarse a la autoridad de Dios? Que cada vez que yo dudo de la palabra de Dios, le estoy diciendo a Dios mentiroso. Que cada vez que yo no le hago caso a la palabra de Dios, yo no soy un siervo de Él y no soy soldado de su ejército. La autoridad tiene que ver con sujeción. La fe tiene que ver con sujetarme a lo que Dios dice. Hágase su voluntad en mi vida, Señor. Eso es fe. Pero ¿cómo un cristiano puede decir que es cristiano y no se sujeta ni siquiera a la autoridad del gobierno? ¿Cómo una hermana en Cristo dice ser cristiana y no se sujeta a la cabeza de su marido? Y después está pensando por qué los hijos no respetan a su papá, porque ella misma no le dio lugar a su marido. Porque toda la Biblia está sujeta a autoridad. Todo está sujeto a autoridad. Y si el creyente no se sujeta a lo visible, a la autoridad visible, ¿cómo se va a sujetar a la autoridad invisible? Y si nosotros no estamos sujetos bajo la autoridad de Dios, no vamos a tener liderazgo en ninguna parte, porque el centurión tenía mando, porque tenía una autoridad superior.
una autoridad delegada. Nosotros tenemos autoridad como iglesia porque nos sujetamos al mando de Dios. ¿Quién es mi siervo? Yo soy siervo de mi Señor. Siervo de mi Señor. Y esto es supremamente importante de sujetarse a la autoridad. Romanos 13, por ejemplo, habla de la sujeción. Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces el centurión era un hombre bajo mando. Yo quiero ser, si yo acepto el mando de mi Cristo, yo puedo ser líder de otros, porque yo estoy bajo mando. Nadie puede ser líder si no ha aprendido a ser seguidor. Nadie puede ser líder si no ha aprendido a ser seguidor. Vamos a buscar Lucas 17:10. Esto lo citó nuestra hermana Gladys. El centurión dijo, si yo le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Verso 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Hermano, el trabajo de arado y apacentar ganado, eso es un trabajo duro. Al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. ¿Qué siervo? Siervo es esclavo en la época de Cristo. Cristo está diciendo que usted, si el esclavo está en todo el día arando o atendiendo al ganado, tú no le dices, oye, qué buen trabajo hiciste hoy. Siéntate a la mesa para que comas conmigo porque te lo mereces. Dice Cristo que no. No le dice más bien, dice el verso 8, prepárame la cena. Cíñete, ponte el delantal y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Oh, duro eso, ¿ah? Si yo soy siervo de Cristo, debo hacer lo mismo. Él me dice esto, lo otro, ¿y qué debo hacer? Hacerlo. Pero usted sabe que nosotros hacemos. Oye, he pasado todo el día trabajando para el Señor. Yo creo que debo descansar y hacer todo con calma. Ya, Señor, digo, arriba, tú eres siervo. Vaya y prepare la comida. Nosotros creemos que Dios está en deuda con nosotros porque nos portamos bien o porque hacemos esto. Y ven acá, Señor, ya yo puedo poner mi factura para que me mandes la bendición. Siervos inútiles somos, ahí lo dice el versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y el punto estriba en que no somos militares, no somos soldados. El militar está condicionado a obedecer. Y por eso que el centurión perfectamente captaba que la fe tenía que ver con obediencia. No somos siervos. No estamos acostumbrados a servir a otros. No somos esclavos de nadie. Y por eso que nos cuesta captar que la vida de fe tiene que ver con obediencia. Ay, Señor, dame y dame y dame, me lo merezco, Señor. He ayunado, diezmado, como hacía el fariseo, me congrego todos los días, oro todos los días, me merezco esto. No, siervo inútil eres. No has hecho nada extraordinario. Y cuando yo aprecio lo que menos, si por un momento se me vino por la mente que yo era un siervo útil, de allá de la Pueblo 9 me siento inútil, aún mucho peor. Mucho peor. Entonces, la fe tiene que ver con aceptar el mando de Dios como mi superior y que yo debo hacerlo. Él tenía la seguridad de que Jesús tenía el poder para sanar a su criado.
y tenía la seguridad de que Jesús estaba por encima de él, y que si Jesús estaba por encima de él, bastaba su palabra para que se hiciera lo que tenía que hacerse. Tenemos que imitar la fe del centurión de no dudar ningún momento la palabra de Dios. No dudar de que cuando él dice, haz esto, hazlo. Y cuando estuvimos en la reunión de varones, hablando de Lucas 17, Cristo habla del siervo inútil, de que me considere siervo inútil porque hice lo que tenía que hacer. En la parte de arriba de Lucas 17, se habla del perdonar. ¿Y hasta cuánto debo perdonar a mi hermano? Hasta 7, Mateo 18 dice, hasta 70 veces 7. Entonces dice más abajo, aumentanos la fe, porque es imposible perdonar tanto a una misma persona. Y el Señor señala que el perdón no es opción, es obediencia. Perdona porque tienes que perdonar. Y ahí digo, lo perdoné, Señor, es inmenso, yo le perdoné algo imposible y le cuentas a todo el mundo, mire, y lo perdoné. Siervo inútil eres. No hiciste nada de lo extraordinario. Nada extraordinario has hecho. Siervo inútil. Porque nos creemos que hemos hecho la gran cosa. Como dice Cristo, di a ti mismo, díganse ustedes mismos, siervos inútiles somos. Entonces, qué bueno el soldado, el saber que el soldado es así. En tercer lugar, el centurión que maravilló a Jesús es un modelo de fe sin ver, apoyado solo en la autoridad de la palabra. Es un modelo de fe sin ver. Vamos a leer el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló. ¿Quién le maravilló a Jesús? Tú eres el jefe, Señor. Tú mandas, di la palabra y se hace. La humildad del siervo. Ruega por su criado. ¿Y qué dijo el Señor? Y se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, está afirmando, de cierto os digo, que ni aún en Jerusalén, el pueblo de la promesa, he hallado tanta fe. Tanta fe. ¿Cuál es la fe? Da la orden, Señor. Si tú lo dices, se hace, Señor. Da la orden. Tú estás por encima de mí. Yo te ruego que lo hagas. No entre bajo mi techo porque no soy digno. Yo soy un soldado inferior a ti. El verso 11 dice: y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos de oriente, nosotros somos gentiles, no somos judíos. Entre los pecadores fuimos salvados dentro del pueblo gentil, pero los hijos del reino, aquel pueblo de Israel que es el pueblo de la promesa y del pacto, no se va a sentar con Jesús. En una gran mayoría no se va a sentar con Jesús, porque no reconocieron a Cristo como su autoridad, lo rechazaron. Y este soldado centurión le dijo a Cristo: no se necesita que tú vayas físicamente a mi casa, di la palabra nada más. Los judíos sí querían que Cristo tocara al enfermo. Y da la coincidencia que los dos milagros que hubo en los evangelios de Cristo a gentiles, no a judíos, es uno de este es uno, y el de la mujer cananea, la que le dijo los perrillos, de aquellos perrillos. Y en los dos casos, Cristo no fue físicamente a ver al enfermo ni al endemoniado. Eran los verdaderos gentiles que no necesitaban ver para creer, ni tocar. ¡Qué maravilla! Que las dos representaciones del pueblo gentil no judío, Cristo no fue físicamente a hacer la sanidad. Si quieren lo veamos, vamos a verlo enseguida, para que no hablemos cosas sin sustento bíblico. En Mateo 15:22, dice así: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero
Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ellos sabían que no eran judíos. Y los judíos perfectamente llamaban perros a los gentiles. Entonces ella vino y se postró ante él. Porque Cristo primeramente vino a su pueblo judío. Y a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fuerte esa palabra, ¿no? Pero la mujer ni se moqueó, ni siquiera se sintió de que, y me vas a decir perrita. No, dijo: está bien, soy perro. Y ella dijo: sí, Señor, sí es cierto, soy perro. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, bendito sea Cristo. Dos gentiles conmovieron al Señor. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Cristo no bajó a ver a la niña endemoniada, a la hija endemoniada. Fue fe sin ver. Da la orden, Señor. Y cada vez que yo veo y valoro la fe es la confianza en lo que Dios dice. No es fe en la fe. La fe nuestra descansa en la autoridad de la palabra. Y que cuando Dios dice algo, es así. Es así. Fe es confiar en la palabra. En el fundamento de la palabra. Sin embargo, volviendo a donde estamos en Mateo 8, en los últimos versículos, dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque Israel no reconoció la autoridad de Jesús. No la reconoció. Y sin embargo vemos la fe de dos gentiles, la cananea y el centurión, que sí creyeron en que Jesús tenía la autoridad. Lea conmigo Mateo, en Mateo 21, 25 al 27. Vamos a leer del 24. Podemos leerlo del 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ponían en tela de duda la autoridad de Cristo. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, se pusieron aparte. ¿Qué le decimos? Políticos. Entonces, como si fueran jugadores de fútbol americano, establecieron la estrategia a seguir, la jugada. ¿Y de qué discutían entre ellos? Dice, ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque si ellos no reconocieron la autoridad que dio Dios a Juan el Bautista, de ser heraldo, de presentar al Cordero, ¿por qué iban a creer en él? Israel no entra a gozar del reino porque negaron la autoridad que tenía Cristo. Ahora tú, querido hermano, dirás: yo no soy Israel, no soy hebreo, gracias a Dios desecharon a Cristo, le escupieron la cara, lo condenaron. Y Pablo les predicó, y les predicó Pedro, les predicó Esteban, y aún así rechazaron. Gracias a Dios soy gentil. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, sentados en estas sillas, estamos diciendo que somos cristianos y no nos sometemos a la autoridad? No nos sometemos al jefe, no nos sometemos al gobierno. Imagínense yo como pastor peleando en una esquina de una calle con un taxista que se me atraviesa
y yo me paro allí y él me insulta, y yo defiendo la honra de mi mamá y entramos a... ¿Qué clase de hijo del reino soy yo? Estoy desacreditando el nombre de Cristo. Eso se llama usar el nombre de Dios en vano. Si yo soy cristiano y digo que soy cristiano, debo sujetarme a la autoridad, porque yo estoy bajo el mando de Dios y Dios me llama a someterme. Y por eso, hermano mío, usted me disculpa. Allá, cuando estaba en Kansas City con un pastor, el copastor de nuestro hermano Jeff Adams me decía a mí: Pastor Ricardo, nosotros aquí hay muchos inmigrantes latinos que están entre nosotros. Son muy cooperadores, muy generosos, pero nunca sacan sus papeles. Se mantienen indocumentados por forever. Entonces ellos dicen que ellos quieren liderazgo en la iglesia. Y me decía Marcos, principio bíblico: si tú no te sujetas a la autoridad, tampoco te vas a sujetar a la iglesia. Tienes que sujetarte a la autoridad civil porque es establecida por Dios. Y normalmente es más barato estar sujeto a la autoridad que estar sobornando y coimeando a la gente, porque simplemente es lo correcto. Hay un hermano aquí entre nosotros que me dice a mí: Pastor, llegué a Cristo y siempre tenía la licencia vencida. La licencia de conducir vencida. Cuando yo llegué tenía la licencia vencida. Recibí a Cristo. Tenía multa por todos lados. Como tuve tantas boletas y multas, no podía sacar nunca la licencia. Y yo dije: Señor, yo quiero estar en regla con los hombres, porque de acuerdo a Romanos 13 debo sujetarme, Señor. Y donde una plata que tuve pagué todas las boletas, todas las multas. Y me siento tan contento de que me pare un guardia y me pida la licencia. Y no me para ningún guardia, ningún policía de tránsito. Y yo a veces me pongo cerca de ellos para ver lo contento que estoy yo, porque estoy en regla con Cristo. Porque si tú no se sujetas a los hombres, te vas a sujetar a Dios. Como dice el apóstol Juan: el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios que no ve? Es un contrasentido totalmente. Y por eso que la aplicación de este texto, ¿cómo yo aplico esto del centurión a mi vida? Debo primero, fe es obedecer a Dios como un centurión. Fe es obedecer el mando de mi Señor. Basta que Dios lo ordene en su palabra para ponerlo por obra. Sea como siervo, sea como soldado. Dios lo ordena. Debo perdonar, perdona. No me duele porque me ofendieron hasta lo más profundo de mi ser. Me atravesaron con una espada y me cuesta. Siervo, ordena. Te ordeno que perdone. Palo con este siervo desobediente. Y después te pido perdón. Oh, perdoné. Siervo inútil eres. Fe es creer como un siervo inútil, que solo hizo lo que tenía. Y la aplicación final es que si yo no me someto a la autoridad, soy como aquellos hijos del reino de Israel que se sabía en la Biblia, que decían que eran muy puntillosos y muy sometidos, y que sencillamente no reconocieron la autoridad de Cristo, ni menos de la autoridad tampoco civil. Profesaban una fe que no vivían, y el que no vive la fe que predica en la Biblia se llama rebelde. El rebelde, la cabra que nunca hace lo que se le dice, no es oveja de Dios, acostumbrado a obedecer, indigno como el centurión que se sentía que su señor no podía entrar a su casa. Cuando yo veo la fe de estos indígenas panameños, donde una bolsa de basura tiene valor, donde un vaso desechable tiene valor, donde una soguita, un hilo tiene valor, y donde para ellos, a pesar de que no tengan nada, se siente que la bendición más grande fue conocer a Jesucristo. Entonces me doy cuenta que en toda la vida no tiene que ver con plata, sino con obediencia al Señor. Panamá tiene esperanza si invertimos el Evangelio. Panamá tiene esperanza. ¿Quién dijo que no tiene esperanza?
nosotros ahí cuando veo las cordilleras, gente que aprendió a leer el castellano por la Biblia. Muchos de los pastores que me dijeron, yo aprendí a leer la Biblia, leer y escribir, leyendo la Biblia, como aquellos pioneros norteamericanos que también aprendieron a leer y escribir con la sola libro de texto era la Biblia. Hay esperanza. Dice la Biblia que se multiplicará la maldad, pero mientras que tengamos la oportunidad de predicar, hagámoslo. Y hagámoslo, y como dice Sara, el crédito sea para Dios. Pero hagámoslo, siervos inútiles, hagámoslo. Debemos hacerlo. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.